Immanuel Kant nació en Königsberg, en la Prusia Oriental, en 1724. Su filosofía representa la síntesis superadora de las corrientes empirista y racionalista que atraviesan la Edad Moderna. Entendió que la filosofía debía responder a tres preguntas básicas: ¿qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué me es permitido esperar? Consideró que la metafísica es imposible como saber, pero irrenunciable como inquietud humana. De lectura difícil y a menudo árida, su obra no ha perdido vigencia y sigue siendo hoy ineludible para quien quiera avanzar en la reflexión filosófica. Immanuel Kant nació el 22 de abril de 1724 en una ciudad de la Prusia Oriental ubicada sobre el mar Báltico, que en aquella época se llamaba Königsburg y que ahora se conoce como Kaliningrad. Era de origen bastante pobre, ¿no? Era maestro talabartero el padre, y sin embargo con esfuerzo y con la ayuda de benefactores consiguió mandar a los hijos a la universidad y bueno, Kant se destacó enormemente, ¿no? En la universidad estudió lógica, metafísica, ciencias naturales, en particular geografía física y filosofía de la religión. En su formación filosófica fue fundamental la influencia del racionalismo de Leibniz y el conocimiento de la tradición empirista inglesa. También fue importante el ambiente religioso en el que se crió. La madre era creyente en una, no sé si llamarlo secta o en una línea religiosa que se llama el pietismo, que hacía hincapié en un examen de conciencia extremadamente escrupuloso. La moral tenía que, o la conducta tenía que basarse en una pureza perfecta, y eso seguramente marcó el pensamiento de Kant, tanto en lo que se refiere a la escrupulosidad y minuciosidad del pensamiento en general, como también en lo que se refiere al rigorismo en lo moral. Una vez finalizados sus estudios, Kant se empleó como preceptor de familias nobles. En 1755 presentó una tesis sobre temas físicos y consiguió el título que lo habilitaba para dar clases. Pocos años después, consiguió también el cargo de ayudante en la Biblioteca Imperial. Desde 1755, Kant escribió una serie de textos sobre materias muy variadas y fue ganando prestigio académico. En 1770 fue nombrado profesor titular de lógica y metafísica. Para entonces Kant había escrito ya varios libros, pero en 1770, cuando es nombrado profesor titular o catedrático en la Universidad de Königsberg, tiene que dar una disertación inaugural y expone en latín un tratado sobre los principios del mundo sensible y del mundo inteligible, que realmente es una inmensa novedad en la filosofía de la época. Mostrando una inmensa vitalidad intelectual, Kant publicó en pocos años una serie de escritos importantes. Los prolegómenos a toda metafísica futura en 1783. La fundamentación a la metafísica de las costumbres en 1785. Los primeros principios metafísicos de la ciencia natural en 1786. Y la crítica de la razón práctica en 1788. En 1790 publicó la tercera de sus críticas, la crítica del juicio o crítica de la facultad de juzgar, obra en la que analizó la facultad racional de subsumir lo particular en lo general y hallar lo general en lo particular. Se ocupó allí de estudiar el juicio estético y el juicio teleológico. En 1793, Kant hizo conocer su obra La religión dentro de los límites de la mera razón, que le valió una amonestación por parte del emperador prusiano Federico Guillermo en persona. Se le reclamó una retractación respecto de su filosofía religiosa si quería evitar dolorosas consecuencias. Kant no autorizó ninguna modificación en su escrito, pero se comprometió de allí en adelante a no hablar de religión, al menos mientras el emperador viviese. En 1795 publicó La Paz Perpetua,
obra en la que abogaba por el establecimiento de una federación mundial de estados republicanos. Y en 1797, La metafísica de las costumbres, donde expuso su teoría jurídica y política. Vamos a iniciar un estudio sobre el pensamiento filosófico de Emmanuel Kant. Lo primero que tendríamos que decir es que, como tal, la filosofía de Kant representa sin ninguna duda el intento más original en su época para tratar de superar las dos corrientes filosóficas fundamentales de la modernidad, que eran el racionalismo por un lado y por el otro lado el empirismo. Como tal, las dos eran corrientes enfrentadas, pero la obra de Kant no la podemos entender solamente como un intento de síntesis de estas dos posturas filosóficas, sino que en la filosofía de Kant vamos a entender que van a confluir todos los signos más importantes del pensamiento de la época moderna. Por lo tanto, el pensamiento de Kant sí puede ser entendido como la culminación de todo el pensamiento filosófico desarrollado durante el siglo XVIII. Eso es lo primero que tendremos que decir. Vamos a detenernos en cada una de estas dos escuelas y mirar qué elementos Kant retoma de este pensamiento como tal. Con respecto a la primera escuela, que es el empirismo, Kant asume que sí, que es verdad, que el hombre no puede, y a la hora del conocimiento no es posible, ningún tipo de idea, ningún tipo de verdad, ningún tipo de conocimiento sin recurrir a la experiencia. La experiencia es el elemento primero a la hora de conocer. Por lo tanto, para Kant, los conceptos no tienen validez alguna si estos no se llenan de contenido en la experiencia. Por lo tanto, la experiencia es lo que le da el contenido a los conceptos como tal. Kant afirma que él, como tal, despertó de este sueño dogmático de la metafísica, en el cual él había caído por culpa del racionalismo, por culpa de la razón, cuando el empirismo le enseñó que si esta razón va más allá de la experiencia, se exceden sus funciones. Y eso es lo que le permite llegar a los conceptos propios de la metafísica: alma, mundo, Dios, que en última son excesos de la razón. Y a estos conceptos de la razón, que van más allá de la experiencia, Kant les da el nombre de ilusiones trascendentales. Con respecto al racionalismo como tal, Kant asume que cuando nosotros vamos a enfrentar el problema del conocimiento, en el mismo vamos a encontrar que existen unas reglas que son totalmente a priori, o sea, reglas, principios que no provienen de los sentidos, que son por lo tanto anteriores a toda experiencia, y que al ser anteriores a la experiencia son las que la hacen posible. Por lo tanto, sin estas reglas a priori, el conocimiento que se produce no podría llegar a formular, no podría llegar a elaborar los juicios que son necesarios para que se pueda desarrollar la ciencia como tal.
Lo que Kant sí no va a aceptar es aquel principio defendido por los empiristas en el cual el conocimiento, el saber que el hombre desarrolla, solamente procede de la experiencia. Para Kant es imposible que todo nuestro conocimiento dependa de la experiencia. Y aunque es verdad que Kant va a negar la existencia de las ideas innatas, que son el punto fundamental que defienden como tal los empiristas, sí va a defender que en nuestra mente existen unas ideas, unos conceptos totalmente puros, principios que son totalmente racionales, los cuales han sido formados en el entendimiento. El entendimiento los ha formado por sí mismo con ocasión de la experiencia. Por lo tanto, nuestro conocimiento, una parte procede de la experiencia, pero también hay una parte que procede del entendimiento. Tales conceptos puros o categorías adquieren su verdadero significado, adquieren su verdadero sentido solamente cuando se las aplica dentro del ámbito de la experiencia. Por lo tanto, para Kant, la mente humana como tal posee la capacidad de formar por sí misma, o sea, la mente por sí misma puede formar una serie de conceptos puros, es decir, unos conceptos que pueden estar completamente vacíos de todo contenido empírico. El problema como tal surge, y es algo de lo cual es responsable tanto la razón como la metafísica, y es cuando se intentan aplicar tales conceptos puros, tales principios sin ninguna mediación del empírico en el ámbito de la realidad suprasensible. Ya que como no tenemos experiencia de esas realidades, lo que hacemos es pensar que en el mundo suprasensible, que en el más allá existen cosas en sí. En últimas, existen esencias independientemente de que su ser pueda llegar a ser percibido. O sea, son realidades que escapan como tal a la experiencia. Toda esta problemática es lo que desde la perspectiva de Kant justifica, valida la necesidad de realizar un estudio, la necesidad de realizar una investigación de las posibilidades, de los límites como tal que tiene la razón pura, que es el objeto de estudio del conocimiento, de investigar las posibilidades de la razón pura, en últimas, tratar de averiguar, tratar de entender y establecer qué y cuánto la razón pura puede llegar a conocer. En otras palabras, tratar de determinar qué y cuánto puede conocer el entendimiento, como también establecer qué y cuánto puede conocer la razón con total independencia de la experiencia. En últimas, revisar si el entendimiento y la razón
pueden elaborar verdaderamente conocimientos sin ninguna mediación de lo empírico como tal. Ahora bien, para averiguar cuánto puede conocer el entendimiento y la razón al margen de la experiencia, resulta totalmente necesario tratar de precisar de una manera muy clara el método a seguir. Y en ese sentido, Kant plantea la necesidad de desarrollar una metodología de investigación, la cual obviamente va a presentar rasgos de tipo racionalista, como también va a presentar rasgos de tipo empirista. Y es que Kant afirma que todo método de investigación debe ser crítico, y que todo método crítico de la razón debería tratar de averiguar cuáles son las condiciones, cuáles son los principios que nos permitan explicar, que nos permitan como tal entender por qué los sujetos, por qué los individuos tienen esa capacidad que no tiene ningún otro ser de desarrollar, de poseer conceptos totalmente puros, sin la necesidad de tener que recurrir a la teoría de las ideas innatas, como lo presentaba Descartes, o a la teoría de la reminiscencia, como nos lo enseñaba Platón, sino que como tal debe existir otro camino para explicar tal posesión. Debe existir un método que nos permita entender por qué los hombres poseen en su mente conceptos puros, vacíos de todo contenido empírico. Pues bien, en la investigación kantiana de esas condiciones es donde podemos ver claramente los rasgos racionalistas y empiristas que Kant desarrolla en su modelo filosófico. Un elemento que nos hace falta distinguir antes de entrar a estudiar la filosofía de Kant es que el pensamiento de nuestro filósofo no es único. Podemos diferenciar que existen unos estadios en su pensamiento, que existen unos periodos de evolución de su pensamiento. Y normalmente en la elaboración de su pensamiento filosófico suelen distinguirse dos periodos, los cuales se encuentran separados por una obra, por un libro en especial. Este es el título de una obra de Kant: Disertación sobre la forma y los principios del mundo sensible e inteligible, que es más conocida con el título de Dissertatio, y la cual fue publicada en el año de 1770. Esta obra, como tal, fue redactada para su nombramiento como profesor titular de las materias o de las cátedras de lógica, por un lado, y de metafísica en la universidad. Sí, son el discurso inaugural de estas cátedras en la universidad. Pero dentro de la disertación encontramos que Kant realiza un análisis del conocimiento que es clave para dividir los diferentes estadios, los diferentes momentos por los cuales evoluciona su proceso de filosofar, su proceso de pensar. El pensamiento de Kant se puede dividir en dos periodos.
El primero, como tal, el periodo precrítico, y el segundo periodo, que es conocido como el periodo crítico. Vamos a ver cada uno de ellos con mayor detenimiento. En el periodo precrítico como tal, lo podemos situar como tal a un periodo que va desde sus primeros años de vida, cuando ejercía como docente, hasta la defensa que hace de la disertación, ¿sí? Y en este periodo de tiempo, en este periodo en donde es profesor, donde es tutor como tal, Kant se presenta como un filósofo racionalista. Entonces, en el periodo precrítico, la influencia de la filosofía racionalista es evidente en Kant. Pero ese racionalismo se basa o se manifiesta en un doble interés. Es un interés científico, es una comprensión racional de la ciencia, pero también es un racionalismo filosófico. Y es que Kant considera que lo más importante es aprender a filosofar, no aprender filosofía. Entonces Kant dirá, una cosa es aprender a filosofar, otra cosa es aprender filosofía. Y para Kant está claro que para aprender filosofía no es necesario investigar. Para aprender a filosofar sí se hace indispensable la investigación. Es decir, acercarse a la naturaleza humana sin prejuicios ni dogmatismos, al igual que pretende hacerlo David Hume. En el periodo precrítico encontramos tres obras importantes, no son las únicas, pero son como las más importantes. Una primera, titulada Historia General de la Naturaleza y Teoría del Cielo, en donde fundamentalmente Kant va a exponer su teoría del universo. El segundo título importante de este periodo es El único argumento posible para la demostración de la existencia de Dios, en donde fundamentalmente Kant va a elaborar una crítica al argumento ontológico de un filósofo que se llama San Anselmo, que es un periodo de la época medieval de la escolástica. Y su tercera obra importante es Disertación acerca de la forma y los principios del mundo sensible. Fundamentalmente en esta obra, Kant formula la contraposición y estudia la contraposición que existe entre el conocimiento sensible y el conocimiento intelectual. El segundo periodo como tal, que es llamado el periodo crítico, da inicio cuando Kant intenta establecer una solución, intenta establecer una salida, si se quiere decir así, al problema de la metafísica. Y llega a su madurez y llega al máximo desarrollo de su pensamiento con la publicación de la que es posiblemente su principal obra. Y si no es así, es su obra más conocida, que se titula La crítica de la razón pura. Pero en este periodo encontramos otras obras también. Hacia el año de 1785, Kant escribe
la fundamentación de la metafísica de las costumbres, que es una obra en la cual Kant busca establecer o busca encontrar cuál es el fundamento de la moral, cuál es el fundamento del actuar humano como tal. Hacia el año de 1787 aparece una segunda obra muy importante, casi la segunda más conocida después de la crítica de la razón pura, y es la crítica de la razón práctica, en donde lo que va a tratar de hacer Kant es una fundamentación de la moral siguiendo el esquema de la crítica de la razón pura. Luego, una obra bien interesante, porque fue una obra censurada, es Religión dentro de los límites, la cual se escribe hacia el año 1793. Y por último, va a haber aquí una obra final bien importante que se titula La metafísica de las costumbres, y que fue escrita hacia el año 1797. Kant como tal define la filosofía, y en eso tenemos que tenerlo muy claro, es la definición que él tiene de filosofía. Para Kant, la filosofía como tal viene a convertirse en la ciencia que se encarga de relacionar todos los conocimientos con los fines esenciales de la razón humana. Eso fundamentalmente es una filosofía. Una filosofía, por lo tanto, al ser una ciencia, debe establecer una relación entre los contenidos y la manera como esos contenidos responden a los intereses de la razón humana como tal. Desde esta perspectiva, Kant afirma que la razón se encuentra determinada por tres fines. A la razón la marca un fin teórico, un fin práctico y un fin religioso. Cada uno de estos fines como tal posee una naturaleza y posee un método, los cuales son totalmente distintos, pero son caminos para alcanzar la verdad. Por lo tanto, se trata en definitiva de saber si en cada uno de estos fines de la razón humana se puede determinar un campo de acción. En el primer fin, que es el fin teórico de la razón, en esencia se debe responder a la siguiente pregunta: ¿qué puedo conocer? Esa es la pregunta que el hombre se hace todos los días. ¿Todo puede ser conocido o hay cosas que no se pueden conocer? Es más, diría Kant, existen una especie de subpreguntas. La primera: ¿cuál es el estado de la ciencia como saber? ¿Cómo hago yo para saber que lo que pienso que es ciencia verdaderamente lo es? Y la segunda: ¿todo saber es ciencia? Y si es así, ¿la metafísica como tal es posible como un saber? ¿O la metafísica no puede ser clasificada como una ciencia? Como tal, la pregunta por el conocimiento es una pregunta que le corresponde a la epistemología. Y estas reflexiones se encuentran plasmados en quizás su obra más importante.
que es la crítica de la razón pura. Y una obra que acompaña esta reflexión sobre el problema del conocimiento es Prolegómenos a cualquier metafísica que quiera presentarse como ciencia. El segundo fin de la razón, como ya lo habíamos determinado, es el fin práctico. Porque para Kant la razón no solamente es pura, la razón también es práctica. Y se pone en marcha cuando el individuo se plantea la pregunta: ¿qué debo hacer? ¿Cuáles son mis deberes? Y en últimas es la pregunta por el comportamiento del individuo, las cuales en esencia generan dos preguntas secundarias, ¿no? Y es: ¿por qué tenemos que obrar moralmente? O sea, ¿por qué tenemos que obrar siempre bien? Y la segunda pregunta: ¿cómo nosotros podemos determinar que lo que hacemos es bueno? ¿Cuál es el criterio que tengo yo para determinar lo bueno de lo malo? Con lo tal, la pregunta ¿qué debo hacer? Es una pregunta con respecto a la moral, sobre todo con respecto a la ética. Y estas reflexiones éticas se encuentran plasmadas en su obra Crítica de la razón práctica. Por último, y aunque no es objeto de estudio como tal, Kant considera que el hombre siempre se plantea esta pregunta: ¿qué me cabe esperar? Esta respuesta no puede ser a través de la ciencia, y por lo tanto a la religión es a quien le corresponde establecer una respuesta. Y la reflexión sobre la religión es estudiada en la obra de Kant titulada Crítica del Juicio. Y también lo plantea en una obra bien interesante que es Religión en los límites de la razón pura. Por último, las tres preguntas anteriores: ¿qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué me cabe esperar? Giran en torno a una sola pregunta, y es: ¿qué es el hombre? En últimas, el proyecto filosófico de Kant busca en esencia responder este interrogante: ¿qué es el hombre como tal? Por último, se podría afirmar que la filosofía de Kant va a plantear dos problemas fundamentales. El primero, relacionado con el estatuto del saber de las ciencias experimentales, pero al mismo tiempo con el estatuto de saber de las metafísicas, tratando de determinar cuál de las dos puede llevarnos a la verdad, o si las dos pueden hacerla. Pero el otro grave problema de la filosofía kantiana es el problema del destino del hombre. Es el destino sobre cuál es el sentido, cuál es el norte, cuál es el rumbo de la existencia como tal. Estos son los temas que trataremos de desarrollar en los siguientes videotutoriales.